The Llanos de Mojos in the Bolivian Amazon is home to one of the world's largest concentrations of earthworks. Ancient mounds, ditches, paths, and wells testify to the complexity of past societies, telling us about how they lived and produced food. These agricultural fields are scattered across 100,000 square kilometers of savanna, visible even from space. For a long time, it was a mystery how these communities thrived in spite of an extreme seasonal climate characterized by extensive floods during the rainy season and extreme drought from June to October. Now, archaeologists have found new evidence of the advanced farming systems employed by pre-Columbian societies that enabled them to produce large amounts of food despite these severe episodes of drought. Aquí es una zona donde en época precolombina se han construido cientos de lomas que son como colinas artificiales que pueden ser hasta 20 metros alto y pueden cubrir hasta 20 hectáreas. En las pampas que están cerca de estas lomas hemos encontrado estas depresiones circulares que han resultado ser también obra precolombina y son estructuras hechas para poder cultivar durante la época seca. Aquí hemos analizado los fitoritos, que son microfósiles de plantas, y mirando la composición, la assemblage de estos fitoritos, hemos podido concluir que estas estructuras fueron construidas para un cultivo intensivo de maíz. This complex system of drainage canals and artificial ponds is the only example in the Amazon of something similar to the Neolithic Revolution that happened 10,000 years ago in the Middle East. Humberto and his team have been researching it for over 15 years. En la zona, digamos, centro-sur de los Llanos de Mojos, hay una área entre la ciudad de Trinidad y la ciudad de Casarabe, se llaman lomas monumentales, ¿no? La gente la llama lomas ahí y nosotros hemos añadido la palabra monumental porque son realmente enormes. Hay lomas que pueden tener 20 metros de altura y cubrir más que 20 hectáreas. También están conectadas entre ellas con terraplenes, con canales. Todo esto se ha interpretado como una evidencia de urbanismo, ¿no? De urbanismo precolombino. De hecho, es el único ejemplo en Amazonía donde tenemos este nivel de complejidad de asentamientos y estructuras entre asentamientos que los conectan. Y lo que hemos encontrado son depresiones circulares, claramente no naturales. Entonces la pregunta era, ¿qué cultivaban y cómo lo cultivaban? Hemos descubierto que en esta área de la Amazonía boliviana, los precolombianos construyeron dos sistemas complementarios de ingeniería hidráulica, de manejo de aguas. En esta pampa, un sistema de canales, ¿no?, que drenaban las sabanas hacia esta laguna en el norte. Cuando la época seca se prolonga, entonces tenemos escasez de agua. En otras sabanas, que es el caso de estas depresiones circulares que están aquí mapeadas, tenían agua retenida en las depresiones, entonces podían plantar maíz en las orillas de estos círculos y estar regándolos al final de la época seca. Entonces es un sistema de ingeniería hidráulica que apunta a tener dos cosechas de maíz por año. Y lo interesante es que cuando hemos mirado a los sedimentos en estos campos de cultivos que están drenados y en estos campos de cultivos alrededor de las depresiones circulares, en todos los casos hemos encontrado muchísima evidencia de maíz en la forma de fitoritos, pero grandísima cantidad de fitos de maíz, pero no hemos encontrado casi nada de ningún otro cultivo. Y esto es lo que nos hace pensar que estas formas de ingeniería hidráulica estaban enfocadas a hacer monocultivo de maíz. So phytoliths are microscopic plant silica bodies.
They form in living plants, which take up silica from the soil. When the plant dies and decomposes, it deposits these little silica bodies into the soil, which can then survive for hundreds of thousands of years. When we were able to study under the microscope these plant fossils from the ponds in Bolivia, that's where we were able to identify that people in the past were cultivating maize using this new pond and canal system at an unprecedented scale that we hadn't previously seen before in the region. For our Nature paper we had about 170 slides analyzed. I tend to do a full scan of the slide to try to identify more rare types of phytoliths such as maize or squash or even yucca, which has very rare phytoliths. But when we find these kinds of shapes, we know for certain that the area that we're analyzing had lots of these plants in them. Esto nos dice que hace 1000 años en la Amazonía había una gente organizada con conocimiento de suelos, con conocimiento de hidráulica, que lograron transformar el paisaje de manera persistente, porque esta transformación que hicieron están todavía ahí y todavía afectan la manera como las aguas se mueven. Y esto, claro, rompe un poco la idea que la mayoría de la gente tiene de que la Amazonía estaba inhabitada por pequeños grupos de cazadores-recolectores, de unos salvajes que no tenían agricultura, etc. No, la realidad es que hay áreas de la Amazonía con clarísima evidencia de sociedades complejas con capacidad de manejar y de transformar el entorno para que sea más productivo.